Hola colegas, mi nombre es Ignacio Martínez, soy ingeniero en petróleo y en este video vamos a ver un tema fundamental para las estimulaciones matriciales e hidráulicas. Y el tema es surfactantes. Estos surfactantes son tan trascendentes que están incluidos en todos los cursos de estimulación, como el de fractura hidráulica convencional, como estimulación química matricial. Ahora, las aplicaciones en la estimulación de estos surfactantes son muy amplias. Algunas de estas aplicaciones las vemos, las vamos a mencionar: reduce la tensión superficial e interfacial, evita la formación de emulsiones estables, reduce la presión capilar, no alterar la mojabilidad de la formación. Solemos utilizarlo como espumante en algunos fluidos de fractura o algunas estimulaciones de caliza, como estabilizadores de espuma, suspensores de fino, para reducir la formación de barro, como inhibidores de corrosión y emulsionante. Nosotros no nos vamos a detener en toda esta variedad de aplicaciones, sino nos vamos a detener en estas 4 inicialmente indicadas. Para ello vamos a hablar un poquito de los surfactantes antiemulsionantes. Muy bien. Decíamos que la primera aplicación o uso de estos surfactantes antiemulsionantes es reducir la tensión superficial e interfacial. ¿Qué es tensión superficial? La tensión superficial es en el seno del líquido de este fluido base agua, las moléculas del agua se encuentran balanceada por las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas. Se encuentran balanceadas en la masa del líquido, como lo podemos observar en este dibujo muy simple. Pero ¿qué sucede en la interfase? Ya no hay este balance de moléculas, de fuerzas, sino que hay un desbalance, lo que tiende a generar unas tensiones perpendiculares a la interfase de estos dos fluidos, como la vemos en esta flechita representada acá en rojo. Tiende a contraer el fluido, la gota de agua. Cuanto más grande sea la atracción de estas moléculas entre sí, más grande es la tensión superficial del líquido. Acá vemos un ejemplo tratando de desprenderse un aro, desprenderse de la interfase, donde existe esta fuerza de energía entre las moléculas en la interfase. A este valor que se observa acá, es la tensión que tenemos que aplicar o el trabajo para poder salir de esa interfase. Muy bien. Entonces, la tensión superficial, en definitiva, la vemos como en este dibujo que tenemos acá en la izquierda, donde vemos que esa zona desbalanceada hay un fin de alta energía, en el interior está todo equilibrado, entonces la tensión superficial la vamos a registrar acá, el trabajo que necesitamos para despegarnos de esa interfase. Muy bien. En los fluidos base agua, que son los comunes que estamos utilizando en estimulación matricial ácida, como en fracturas hidráulicas, el agua suele tener una tensión superficial bastante elevada, como vemos acá, 72.6 dignas centímetros, a una temperatura definida 20 grados centígrados. Indudablemente, esta tensión superficial variará en función de la temperatura. Ahora, cuando este agua se encuentra en contacto con hidrocarburo, tenemos la tensión interfacial. Se presenta la tensión interfacial. A 20 grados centígrados es aproximadamente 30 dignas centímetros. Este valor no es constante porque varía en función de las características del hidrocarburo en el cual se encuentra en contacto nuestro fluido de tratamiento base agua. Dice, estas propiedades son importantes para tener en cuenta en el diseño del fluido de estimulación. Muchas veces
pasa un poquito desapercibido la trascendencia que tiene de usar estos surfactantes, ya que ellos tienen injerencia en fenómenos como la humectabilidad o mojabilidad de la formación, la emulsión, la recuperación del fluido, la presión capilar, etc. El control de estas propiedades como tensión superficial y tensión interfacial, de ahora en más denominada TS-TI, es fundamental en toda inyección de fluido base-agua hacia la matriz de la formación, ya sea en estimulaciones matriciales, ya sea en fracturas hidráulicas. Por lo tanto, es necesario y agregaría imprescindible el uso de surfactantes antiemulsionantes. Muy bien. Característica de estos surfactantes. Los surfactantes son moléculas complejas que tienen que migran a la interfase porque presenta dos grupos solubles, uno el hidrofílico, que es soluble en agua, y el otro el soluble en hidrocarburo. Representado el hidrofílico, normalmente regla general, representado como un círculo, mientras el oleofílico representado como un rectángulo. Muy bien, estas moléculas son bastante complejas y un desarrollo químico sumamente interesante, y el objetivo de estos antiemulsionantes lo volvemos a mencionar. Reduce la tensión superficial, el primer paso fundamental. Ello nos lleva a minimizar la formación de emulsiones estables, contribuye, si lo hemos seleccionado muy bien, a evitar el cambio de mojabilidad de la roca, a reducir la presión capilar y a recuperar con más facilidad los fluidos después de una fractura, después de un ácido. Vamos a una de las propiedades, no alterar la mojabilidad. Para no alterar la mojabilidad, estos surfactantes, decíamos, presentan un grupo hidrofílico. Esos grupos hidrofílicos tienden a tener una carga eléctrica. Pero vamos a ver qué es mojabilidad. Se define como la tendencia de un fluido a adherirse sobre una superficie sólida en presencia de otro fluido inmiscible. En el caso de los yacimientos, nos encontramos que la superficie sólida es la roca y los fluidos son agua, petróleo y gas. En función de la tensión interfacial, y determinará cuál fluido mojará el sólido. Entonces, la mojabilidad está en función del ángulo de contacto. En este resumen de este video no vamos a comentar mucho con respecto al ángulo de contacto, cómo se determina, pero vemos acá que cuando el ángulo de contacto es menor de 90 grados, es mayor de 90 grados, esa gota no está mojando prácticamente la formación. Cuando el ángulo de contacto es de 0 a 90, la gota está mojando la formación. Y cuando el ángulo de contacto tiende a 0, la gota moja completamente la formación. Esta característica es muy importante cuando estamos trabajando en estimulaciones matriciales ácidas, con el objeto de que el ácido humecte y contacte bien lo sólido que ha dañado la formación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos para que el surfactante no moje, no cambie la mojabilidad? Decíamos en instante, recién, que los surfactantes, los grupos hidrofílicos, pueden presentar una carga eléctrica. Cuando estos no tienen carga eléctrica, los denominamos grupo no iónico, con carga positiva catiónico, con carga negativa aniónico. Como las areniscas. La arenisca en general presenta una carga eléctrica negativa. El uso de surfactantes, el grupo de surfactantes que se usa son los aniónicos o no iónicos. Los aniónicos que tienen la misma carga eléctrica que la arenisca. De esta manera no alteran la mojabilidad, reduce la absorción del surfactante por la repulsión electrostática sobre el grano de arena y reduce la presión capilar.
Es muy importante esto con respecto a no alterar la mojabilidad. Al cambiar la mojabilidad, cambiamos en forma importante o trascendente la permeabilidad relativa al hidrocarburo. No es tema, digamos, de esta breve presentación. Concluimos. Para no alterar la mojabilidad de la formación, en arenisca usamos surfactante, hemos dicho, grupos aniónico o no iónico. En calizas usamos catiónico o no iónico. Entonces, para resumir esta conclusión, para no alterar la mojabilidad, en estimulación matricial de arena, el grupo de surfactante que vamos a buscar son los del grupo aniónico o no iónico, lo mismo que haremos en caso de una fractura hidráulica convencional en arenisca. Para minimizar otra de las propiedades por la cual lo utilizamos, minimizar la formación de emulsiones estables. ¿Cuáles son los parámetros que contribuyen o los factores que contribuyen a formar una emulsión estable? Son la existencia de dos fluidos inmiscibles, agua, petróleo. La característica química del petróleo, la tensión superficial del agua, la velocidad de inyección, la temperatura del reservorio, la presencia de finos orgánicos e inorgánicos o inorgánicos en el reservorio, lo cual tiende a estabilizar la emulsión. Por lo tanto, estos factores, estos parámetros, nosotros los tenemos cuando estamos haciendo la estimulación. Ahora, ¿dónde tenemos el control? ¿Dónde podemos obrar para minimizar la formación de una emulsión estable? Es en la tensión interfacial. La reducción de la tensión superficial es el único mecanismo que disponemos para reducir la tensión interfacial por la incorporación del surfactante adecuado. Es importante, habíamos mencionado, seleccionar el surfactante antiemulsionante. Hemos dicho del grupo aniónico o del grupo no iónico. Pero también necesitamos determinar con mayor precisión, hacer un simple ensayo laboratorio o en locación para determinar la concentración de este surfactante, lo cual lo represento en esta foto que tengo acá a la derecha. Acá vemos una emulsión generada y a la derecha nos encontramos que la emulsión ya se ha roto. Muy bien. Una emulsión más común es agua en petróleo. Esa es la más común, la cual tiende a incrementar tal vez considerablemente la viscosidad en función de la característica del petróleo, en función del porcentaje de la fase dispersa, que es el agua. Por lo tanto, para minimizar esto, nosotros es importante hacer ese simple ensayo en laboratorio. Ahora, otra función. La recuperación del fluido base-agua después del tratamiento. Resulta que en una fractura, por ejemplo, ha habido una filtración. Esa filtración en la cara de la fractura genera una saturación prácticamente de todo este intervalo matricial, una saturación al 100% de agua. En una estimulación matricial ácida, no representada en este dibujo, nosotros vamos a avanzar en una importante profundidad dentro del reservorio con el fluido ácido que estamos utilizando, que hemos diseñado. Lo cual, terminada la operación, necesitamos recuperar esos fluidos. Y la recuperación de esos fluidos es fundamental para la producción de nuestro pozo. Por lo tanto, durante esta estimulación matricial, decíamos, prácticamente tenemos una invasión del 100%, una saturación de agua del 100% en la zona invadida por el fluido de tratamiento. Para tener esta recuperación, mejorar la recuperación, tenemos que reducir la presión capilar. ¿Qué es la presión capilar?
Se define como la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos admisibles, uno de los cuales moja preferentemente el agua. La presión capilar o el delta P es igual a la presión del grupo oleofílico y la presión que presenta el grupo acuífero. Ahora, haciendo un análisis del comportamiento de un fluido base agua en un capilar, los señores Laplace y Young desarrollaron la ecuación para evaluar y determinar aproximadamente cuál es la presión capilar. Esa presión capilar la vemos acá, 2 por la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre el radio del capilar. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de esto? Observamos lo que hemos dicho en un principio. Si reducimos la tensión superficial, estamos reduciendo la presión capilar. Y mientras más reducida sea la tensión interfacial, menor presión capilar y más posibilidad tenemos de recuperar eficientemente el fluido inyectado. Y para ir concluyendo, menciono una nota importante. Para facilitar la recuperación del fluido base agua después del tratamiento, la energía disponible del reservorio, que es el que nos va a ayudar a recuperar ese fluido, debe ser mayor o bastante mayor que la presión capilar de ese fluido de tratamiento. Bueno, colegas, este es un breve resumen de un tema tan importante como los surfactantes. En diferentes cursos, como mencioné al principio, entraremos un poquito más de detalle en algunos puntos. Gracias por su atención.